Bueno, y en este día especial que estamos recordando, o más bien estamos anhelando la segunda venida de Cristo. Y la Biblia nos dice que Jesús va a venir con voz de trompeta, ¿cierto? Y esta mañana Jadiel vino para tocar la trompeta, recordando, haciéndonos pensar en ese día futuro, pero cercano, cuando vamos a escuchar el sonido de trompeta anunciando que nuestro Señor viene. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Y dice: pero se acerca la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu,
y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Ser el comienzo del final, con cada frágil paso en él, más se vio el deseo de terminar. El mundo vio un hombre cargando una cruz entre burlas, mas Dios a su hijo observó que cargaba más. Él no solo cargaba esa cruz, Él me cargó. Su toque de gracia y amor me redimió. Bajo el peso de la cruz camino al Gólgota. Yo pienso que Él no solo llevaba esa cruz, Él me cargó. En la cruz mi corazón, mientras Él sufría, restauró. Y sin temor venció el dolor, muriendo por mis culpas, por amor. El mundo vio un mártir sufriendo al morir sin piedad, mas Dios vio un puente, trazó a la eternidad. Él no solo cargaba esa cruz, Él me cargó. Su toque de gracia y amor me redimió. Bajo el peso de la cruz camino al Gólgota. Yo pienso que Él no solo llevaba esa cruz, Él me cargó. Bajo el peso de la cruz camino al Gólgota. Yo pienso que
también nuestro Señor dándonos la bienvenida en ese día de su regreso. Para aquel que nada fue, que se cansó de su dolor y que creó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor. Que soñó en el cielo estar, que lloró, no se rindió, Quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llegó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrará.
seguro que vale la pena esperar a nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Divine Praise por estas hermosas alabanzas que ellos compartieron con nosotros. Y ahora llegamos al plato fuerte de este día, el sermón de esta mañana, a cargo de un joven que es parte de nuestra iglesia, aunque es parte, yo creo, de toda la Florida Conference. ¿Eres miembro de aquí? Ok, él es miembro de aquí. Pero nosotros lo conocemos, le queremos y sabemos que va a ser un siervo de Dios en esta mañana para transmitirnos el mensaje que nuestro Señor tiene para nosotros. Así que les dejo con Amaury Sosa. Buenos días, mis hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Qué alabanzas tan lindas, tan bellas que hemos escuchado esta mañana, ¿no es así? Saben que espero ese día bien glorioso cuando todos juntos vamos a poder alabar y glorificar a nuestro Dios de esa misma manera, ¿verdad? Pero sabemos que durante esta semana todos los jóvenes hemos tenido el privilegio de tomar este reto, o si no, mejor dicho, hemos tenido el honor de presentar la palabra de Dios, ¿no es así? Sabemos que estamos en los tiempos finales y que ya han habido muchos eventos, muchos acontecimientos que han señalado a la venida de nuestro Señor, amén. Así que muy pronto, antes de nosotros poder estar allá alabando su nombre, muchas cosas deben de suceder. Como hemos hablado desde la semana pasada, nuestro orador Ángel, él estaba hablando sobre cómo Dios nos llama a que nosotros debemos de decirle a las personas a través de nuestras tribulaciones, a través de our trials, las cosas, la manera que nosotros debemos enseñar a las personas de quién es Dios, amén. Así que debemos de enseñar quién es Jesús. Y también hemos hablado sobre la estatua, sobre en qué tiempo estamos, y ya sabemos que estamos en los tiempos de los pies, de pies de barro y hierro, ¿no es así? También hemos hablado sobre cómo cuando nosotros no entendemos las profecías, o cuando nosotros no sabemos lo que significa las profecías, puede haber algo como tuvimos, que era el gran chasco. Y pues Dios en su palabra, sí, como dice en Apocalipsis 1:1, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, en otras palabras, Apocalipsis, estas profecías no son solamente historias, no son solamente cosas místicas, sino son la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Así que vemos que estas profecías no son para simplemente que nosotros tengamos miedo, tengamos temor, sino es para nosotros saber los acontecimientos que están pasando en este mundo. Es para Dios revelar a su pueblo un Dios amoroso, un Dios de misericordia. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar sobre algo bien importante, sumamente importante. Cuando yo estaba haciendo este tema, me puse a pensar de en realidad qué era lo que Dios quería para su pueblo. Como pueden ver, el tema de esta mañana se titula En espíritu y en verdad. Así que vamos a hablar esta mañana sobre la adoración. Amén. Es algo muy importante, sumamente importante para el pueblo de Dios entender qué es la adoración, pero a la misma vez de entender lo que el enemigo está haciendo a través de la adoración. ¿No es así? Pero antes de nosotros entrar a este tema, queremos pedirle a aquel que nos da sabiduría. Como dice en su palabra Santiago 1:5, al que le falte sabiduría, pídele a Dios, que le da abundantemente y sin reproche. Amén. Así que vamos a ir a nuestro Señor Jesús y vamos a pedir por su sabiduría para que nosotros podamos entender el mensaje que Él tiene para su pueblo. Oramos.
Querido Dios y amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por tener la oportunidad de venir aquí esta mañana a tu santo templo para adorar tu nombre, Padre, porque tú eres digno, Señor. Pero más importante para nosotros, aprender del mensaje selecto que tú has tenido para tu pueblo esta mañana. Pedimos, Padre, que tú perdones nuestros pecados. Si hay algo en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos está impidiendo de entender tu mensaje, pedimos, Señor, que tú la saques, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos entender tu mensaje, Señor. Pedimos que sean palabras tuyas, no palabras mías, Padre. Todo esto te lo pedimos no porque hay méritos en nosotros, sino en el nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos, vamos a entrar rápidamente a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a cubrir muchos textos, pues a mí me gusta siempre usar los textos de la Biblia y no meramente opinión, porque siento o pienso que lo más importante es la palabra de Dios. Pues como estaba diciendo nuestro hermano Chris, que la palabra de Dios es firme. Cuando Dios dice algo, nadie puede hacer opuesto de lo que dice la palabra de Dios. ¿No es así? Así que vamos a estudiar su palabra y vamos a entrar en Apocalipsis. Ahí no se ve muy bien, pero vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 6 y versículo 8. Apocalipsis 13, versículos 2 al 6 y 8. Y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que aquí podemos ver como en el verso 2 hay un dragón que sale y le da autoridad a una bestia para que tenga poder, y también las personas seguían a la bestia por su poder, seguían las leyes de la bestia. La gente adoraban a la bestia y adoraban al dragón, y dice que la bestia hablaba grandes cosas y blasfemias contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y los que adoraban a la bestia, dice también que no estaban en el libro de la vida del Cordero. Vamos a seguir a la próxima escritura, capítulo 13, versículo 11 al 16, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que aquí podemos ver unas similitudes o similarity. Lo voy a decir en inglés, ustedes me entienden, ¿verdad? Entre la bestia primera y la segunda. Vemos que también ejerce autoridad de la primera bestia a la segunda. También hace que la tierra y los moradores adoren a la bestia. Hace grandes señales que engañan a los moradores de la bestia y reciben una marca en la mano derecha o en la frente. Y la segunda bestia, aquí vemos algo un poco diferente, pero todavía no tan diferente a la primera bestia, pero dice que la segunda bestia se presenta como si es mansa, como un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta bestia? Al esta bestia ejercer autoridad del dragón, el propósito era que con sus señales, con las cosas que decía la bestia, los moradores de la tierra iban a ser engañados por esas cosas, esas señales, y iban a ¿qué? A adorar a la bestia, en fin, adorando al dragón. Y todos sabemos, no vamos a entrar mucho en quién es la bestia porque tenemos mucho que cubrir esta mañana, pero sabemos que el dragón era Satanás, el enemigo, ¿no es así? Así que esta bestia, por la autoridad del enemigo, hace que las personas adoren a la bestia y al dragón. Es muy importante entender, mis hermanos, que la marca de la bestia que reciben las personas en sus manos derechas o en la frente, es el resultado de su decisión de adorar a la bestia. Así que el dragón, el cual era Lucifer y ahora es Satanás, ha usado diferentes organizaciones y sistemas durante el tiempo. Y lo ha usado para engañar a las personas, influyendo sus ideas a las personas, para que las personas, el razonamiento de las personas pueda ser nublado y entonces le dieran imagen a la bestia. Así que también la misma manera que en la bestia hablaba blasfemias contra Dios, las personas que le daban imagen a la bestia también se hacían pasar como si son Dios o ser semejantes a Dios. Y ahí está la blasfemia, es que en que nosotros estamos tratando de hacernos ser semejantes a Dios. ¿De quién les recuerda que era así? ¿De quién les recuerda que desarrolló ese mismo carácter? Lucifer. Si vamos a Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Y esta misma blasfemia que tenía Lucifer es la misma blasfemia que ejerce en la bestia. De ende, la misma blasfemia que ejerce en aquellos que siguen a la bestia, porque han sido engañados por las cosas o las leyes de la bestia y han también seguido a la bestia. Así que podemos ver personas que surgen con diferentes ideas erróneas en estos días. Muchas de las personas ya ahora ni creen en Dios. Ahora dicen que solamente existe la ciencia y dicen que lo único importante
es el conocimiento y piensa que el conocimiento está dentro de ellos y que la verdad es relevante. ¿No es así? ¿Estamos viviendo en esos tiempos, en estos días? ¿Hay personas que también piensan de la misma manera? Pero estas personas, el cual seguían a la bestia, o siguen a la bestia, porque eso está pasando en estos días, mis hermanos. Estas advertencias no es para que nosotros tengamos miedo, sino para que nosotros podamos entender los planes del enemigo, podamos entender los métodos que usa el diablo para tratar de engañar a las personas de creer en Dios y que le adoren a Él. Pero ¿cuál es el destino de aquellos que reciben la marca de la bestia de acuerdo a la palabra de Dios? Si vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 9 al 10, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿recibe qué? ¿Y recibe qué? La marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Desafortunadamente, aquellos que tengan esa marca de la bestia van a ser perdidos. Su destino es la perdición. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nosotros no dejarnos influenciar con la bestia y sus ideas a fin de ser engañados y recibir su marca. Pero una vez más, mis hermanos, les digo que estas advertencias no es para que nosotros tengamos miedo, sino podemos ver que como estas profecías han sido cumplidas durante el tiempo, eso me da a entender a mí de que nosotros creemos en un Dios viviente. ¿No es así? Creemos en un Dios que es misericordioso, que quiere que su gente, que su pueblo entienda lo que está pasando en estos días, y así entonces nosotros podamos estar preparados para lo que va a venir. ¿No es así? Así que no es para infundir miedo, mis hermanos, sino más para infundir esperanza, porque servimos a un Dios viviente, a un Dios de amor. De eso se trata la revelación de Jesucristo aquí en Apocalipsis. ¿No es así? Amén. Así que Dios en su misericordia nos ha dado estas advertencias para que sepamos las cosas que han de suceder, para que así entonces no seamos engañados por el enemigo, porque es el dragón que está actuando a través de la bestia. Y como he dicho, no vamos a entrar mucho a lo que es la bestia, pero sí sabemos que la bestia ya ha surgido y ya ha estado imponiendo sus ideas e imponiendo sus leyes. Estábamos hablando ayer sobre ¿qué? La ley dominical. Eso es una de las cosas, una de las leyes, sino de la ley primordial que va a determinar a quien sigue a la bestia y quien sigue al Cordero de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos seguir al Cordero de Dios? Amén. Alabado sea su nombre. Por eso es muy importante nosotros entender, y lo digo otra vez, mis hermanos, es muy importante nosotros entender las profecías, de nosotros saber qué significa las profecías, porque no están ahí solamente para tomar espacio en la Biblia, sino Dios tiene un puesto especial para las profecías y para su pueblo hoy en día. Así que de la misma manera que el rey Nabucodonosor usó el método del miedo con el horno de fuego para que la gente adoraran a la estatua de oro, Satanás también usa el miedo para que las personas se sometan a él.
Pero entendamos esto muy bien y quiero que me presten atención. Satanás, el enemigo, busca primero a engañar a aquellos que son susceptibles a sus métodos. ¿Entendieron? Aquellos que son susceptibles, aquellos que son más débiles, él busca a engañar. Él quiere engañar a todos, pero él primero engaña a aquellos que son débiles porque no tienen conocimiento y no entienden las profecías que Dios tiene para su pueblo. Pero esto me alegra mucho, porque aunque cuando el enemigo está buscando a personas a quien engañar, también tenemos a Dios que está buscando a un tipo de personas que lo adoren. ¿No es así? Amén. Y ahora vamos a entrar más al templo, a la parte central de nuestro tema. Y quiero ahora ver qué es o qué dice la palabra que Dios está buscando, o los tipos de personas que Dios está buscando hoy en día. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, de lo cual fue nuestra lectura bíblica esta mañana. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que ¿qué tipo de persona está buscando Dios? Adoradores verdaderos. ¿Y qué tipos de adoradores? Los que adoran al Padre en que en espíritu y en verdad. Pero yo me pregunto, y yo me he preguntado mucho, porque muchas veces, como ustedes saben, yo como cantante, yo he ido a diferentes iglesias y a veces he hablado con personas y muchas veces yo escucho a las personas usar este mismo versículo y dicen: vamos a cantar esa música para que puedan estas gentes aprender a cómo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando yo me pongo a dar cuenta, es que ellos se están refiriendo a un tipo de canción que es un poquito más movida, que en otras palabras dicen que es una canción que es más, que tiene vida, por decir. Pero aquí cuando yo leo, cuando Jesús le está hablando a esta mujer samaritana, yo me puse a averiguar y yo me puse a estudiar a ver qué en realidad estaba diciendo Jesús, si era que él estaba hablando sobre la música o si era algo más, si era adoración en la música o en qué fase de adoración él estaba buscando que nosotros le adoramos. Pero para nosotros primeramente entender qué es cómo adorar en espíritu en verdad, necesitamos primeramente saber qué es el espíritu y la verdad. ¿Están de acuerdo? Amén. Así que vamos a primeramente, yo quiero enfocarme primeramente en qué es lo que es la verdad y qué significa nosotros adorar en verdad. Juan, ¿qué es la verdad? Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la ¿qué? Verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero dice que Jesús es ¿qué? La verdad. Jesús es la verdad. ¿Estamos todos de acuerdo? Podemos estar firmes en entender que Jesús es la verdad. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque siento que la verdad es un poquito más concreta. Así que vamos a ir al próximo versículo, que está en Salmo 119, 160, y dice aquí: la suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. La suma de la palabra ¿de quién?
de Dios. Así que la suma de la palabra de Dios es verdad. Todo lo que proviene de la boca de Dios es que verdad. Y Jesús es que. Así que la palabra que hablaba Jesús era que. Porque era la palabra de ¿quién? De Dios. Amén. Amén. La suma de tu palabra es verdad. Pero ¿por qué es necesaria la verdad? La cual es la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué es necesario nosotros tener la verdad? Y vamos a ver un poco más. Vamos a ir un poquito más adelante. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la verdad o por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos hace nacer. En otras palabras, nos convierte en criaturas nuevas. Dice que todo el que cree en Cristo, una nueva criatura es. Amén. Amén. Pero ahora, ¿cómo es que la palabra de verdad nos hace semejantes a Dios? Nos hace nuevas criaturas, porque nos hace como criaturas de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual que actúa en vosotros, ¿quién? Los creyentes. Así que como Dios, como la palabra de Dios o su verdad nos hace nacer, es que actúa en nosotros los que creen en la verdad. Amén. Pero ahora yo me pregunto, ¿y cómo es que la palabra de Dios actúa en los creyentes? ¿Cómo es que su palabra actúa en aquellos que creen en ella? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Aquí nos enseña un poco de cómo es que la palabra de Dios actúa en nosotros. Y dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Enseñar, para redarguir, en otras palabras, para darnos convicción, para convencernos, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que como la palabra de Dios actúa en nosotros, nos enseña, nos da convicción, nos convence, nos corrige cuando estamos en el camino incorrecto, nos instruye cuando necesitamos dirección, entendimiento y sabiduría, nos hace perfectos. En fin, ¿qué hace la palabra de Dios? Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos hace nuevas criaturas, pero nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos convence de que Dios sí es un Dios viviente. Amén. La palabra de Dios nos da ¿qué? Razonamiento. Nos hace razonar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Podemos entender un poco qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? O en verdad, si tenemos la palabra de Dios, el cual es la Biblia. Si tenemos su verdad en nosotros y su verdad está actuando en nosotros, estamos adorando a Dios en verdad. Amén.
Pero ahora, ¿qué es el Espíritu? Vamos a hablar un poco más, un poco ahora sobre qué es el Espíritu y qué hace el Espíritu por nosotros. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? La verdad. Todo lo que Jesús ha dicho, que es la verdad, el Espíritu Santo entonces nos ayuda o nos recuerda de eso lo que dijo Dios a través de Jesús. Él también nos consuela, también nos enseña en todas las cosas. El Espíritu de Dios it goes hand in hand. ¿Cómo se puede decir eso? Va mano a mano con la palabra de Dios. Es como decir, the enzyme activates the protein so that it can do its function. How do you say enzyme in Spanish? La enzima activa a la proteína para que haga su función. Así podemos ver al Espíritu de Dios. Así que activa a la palabra de Dios para que haga su función. Amén. Primera de Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, escudriña todas las cosas, razona, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener la mente de Cristo? Alabado sea su nombre, para que nosotros podamos discernir, para que nosotros podamos entender, razonar lo que el enemigo está haciendo alrededor de nosotros, y así nosotros, a través con la palabra de Dios y con su Espíritu, no seamos engañados por las doctrinas falsas que ha traído la bestia a través del dragón. Así que el Espíritu nos revela todas las cosas. Y dice aquí el hermano White, en un comentario de la Biblia, estaba en inglés y lo traté de traducir en español lo mejor posible. Y dice: joyas preciosas de la verdad, que son de mayor valor a los mansos y humildes que creen en Cristo. Son como necedad aquel quien es considerado sabio de acuerdo al mundo. Pero la verdad, esa es la verdad eterna, está siempre presente con el creyente verdadero. ¿Cuántos creyentes verdaderos estamos aquí? Amén. El Espíritu es el instructor de tal alma, su guía, su fuerza continua y justicia. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.
Así que la verdad está presente con aquel quien tiene al Espíritu. Pero ahora, ¿cómo sabemos si tenemos al Espíritu y qué evidencias hay que nos revelan si tenemos al Espíritu? Vamos a ir a Efesios 1:13 y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Así que cuando nosotros creemos en la verdad, la cual es la palabra de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ven cómo las dos van mano a mano? Espero que siempre podamos creer en la palabra de Dios. Espero que siempre podamos tener el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué otras evidencias hay que el Espíritu de Dios está en nosotros? Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora nos enseña varias evidencias de que si el Espíritu está en nosotros. Vamos al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora esta es la clave: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vamos a vivir por el Espíritu, entonces vamos a manifestar los frutos del Espíritu. ¿No es así? Porque ¿de qué vale nosotros tener el Espíritu de Dios, tener su verdad, y no manifestamos los frutos del Espíritu? Cuando vivimos por el Espíritu, los frutos del Espíritu son manifestados en nosotros. Para tener el Espíritu necesitamos la verdad, y lo sigo diciendo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Cuando creemos en ella y hacemos de acuerdo a ella, somos sellados con el Espíritu. Ese mismo Espíritu produce en nosotros frutos. Estos frutos que podemos ver, que son acciones de amor, de gozo. Cuando tenemos paz en nuestro corazón, cuando tenemos paciencia a nuestros hermanos, cuando manifestamos todos estos frutos, es evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que podemos hablar, podemos decir muchas cosas, muchas palabras lindas, pero si no enseñamos estos frutos, no tenemos al Espíritu. Y si no tenemos al Espíritu, de nada vale tener la palabra. Pero ahora quiero hacerle una pregunta, y yo siento que esta pregunta es bien importante de nosotros entender. Y si nosotros en realidad tratamos de buscar la palabra de Dios y su Espíritu, pienso que nos ayudará a no cometer este error. Yo les quiero hacer una pregunta. Si tenemos la palabra de Dios, pero no el Espíritu, ¿es posible adorar en verdad? No. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y van juntamente, mano a mano, con el Espíritu. Ahora, quiero hacerle otra pregunta. Si estamos adorando en espíritu, escuchen bien, si estamos adorando en espíritu, pero no tenemos la palabra de verdad, porque no la estudiamos, o sea, la razón, pero si estamos adorando en espíritu y no tenemos la palabra de verdad, ¿en qué espíritu estamos adorando en realidad?
Si no tenemos la palabra, la cual es la verdad, y estamos adorando en espíritu, pero no tenemos la verdad, ¿en qué espíritu estamos adorando en realidad? Mis hermanos, esto es algo bien importante y algo que nosotros debemos de pensar. Cuando adoramos, debemos hacerlo en verdad, a través del espíritu, pero tenemos que tener la verdad. Porque si no, cuando no tenemos la verdad y no razonamos en lo que estamos haciendo, ahí el enemigo nos engaña. Y entonces nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer. Nos ponemos a escuchar tipo de música que no debemos escuchar. Nos ponemos a decir cosas que no debemos decir. Nos ponemos a actuar de una manera que no es agradable ante los ojos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos que adoramos, pero no tenemos la verdad, porque puede ser un espíritu inmundo que nos está influyendo. Hay algo bien importante y es entender de que el dragón, el cual es Satanás, quiere la adoración de la gente a las fuerzas, a través de engaños. El enemigo quiere nublar nuestro razonamiento, quiere quitarnos el pensamiento. Ya vemos que ahora, antes habían personas que siempre preguntaban, pero ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer lo otro? ¿Por qué venimos a la iglesia el sábado? ¿Por qué no compramos en el sábado? ¿Por qué no jugamos en el sábado? Ahora tenemos jóvenes que ni preguntan, ya hacen. Esa es la verdad. Ya ni preguntamos. Ahora los jóvenes hacen lo que les viene a la mente, porque dicen you only live once, YOLO, que tú solamente vives una vez. Así que yo voy a hacer todo lo que yo quiera, satisfacer los deseos de la carne y olvidarme del Espíritu de Dios, y voy a hacer lo que se me venga a la mente, porque yo soy espontáneo. I am spontaneous. So I just go with the flow. Yo voy con la corriente. ¿A dónde nos está llevando la corriente? Tenemos que pensar, mis hermanos. Tenemos que razonar. Pero si no tenemos la palabra, la cual es la verdad, la palabra de Dios, no vamos a razonar. Y un espíritu nos va a influir y vamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Pero sé que estoy hablando con creyentes de la verdad esta mañana. Amén. Estos temas son bien importantes, como pueden ver. Son temas que nos ayudan a entender en realidad lo que está pasando. En realidad lo que debajo de toda the facade, debajo de toda, ¿cómo se dice facade? Eso mismo. Detrás de todo eso podemos ver exactamente qué es lo que está pasando. El enemigo quiere nublar las mentes de los escogidos, y ya lo ha hecho a aquellos que son débiles, aquellos que no tienen la verdad de Dios. Pero ahora viene al propósito de tener el Espíritu de Dios en nosotros, que no es solamente para iluminarnos, no es solamente para enseñarnos, pero tiene un propósito más allá. Ahora vamos a ver cuál es este propósito. Que aquellos que el Espíritu de Dios les va a derramar, a aquellos que el Espíritu de Dios va a ser derramado, Dios tiene algo específico para ellos hacer. Pero no lo vamos a hacer solo, y vamos a ver cómo es que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, versículo 14 y 16 al 18. Dice: entonces, perdón, aquí estamos, 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a seguir al versículo 14. Y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, aquí estamos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que aquí vemos que el Espíritu de Dios es derramado sobre los discípulos. De la misma manera que el Espíritu de Dios ha sido derramado en estos postreros días, también va a ser derramado sobre encima de los hijos e hijas, para que entonces nosotros podamos salir allá afuera, podamos predicar de su palabra, podamos profetizar de las cosas que están pasando hoy en este día, y podamos advertir a las personas de los acontecimientos de los postreros días. Amén. Así que yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos tener el Espíritu de Dios? Amén. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho eso, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para nosotros recibirlos, pero nosotros tenemos que pedir por el Espíritu. Pero tenemos también que escudriñar las Escrituras. Tenemos que ir, revolver a la verdad de Dios, la cual es su palabra. Amén. Así que el Espíritu de Dios, cuando bajó y se derramó sobre encima de los discípulos, lo hizo por esta razón. Cuando derramó su Espíritu sobre los discípulos y Pedro se levantó y predicó, esto fue lo que pasó. Hechos 2:37 al 41 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu Santo no es solamente para nosotros retenerlo, sino para también compartirlo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es poder. Amén. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos palabras a través del Espíritu Santo, porque tenemos la palabra, la verdad de Dios, entonces esas palabras que hablamos toman poder del Espíritu Santo, llegan al corazón de las personas que necesitan ser cambiados y son cambiadas. Porque el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo da convicción al corazón perdido. Así que el Espíritu Santo no es para nosotros venir a la iglesia y decir: wow, qué bien me sentí hoy en la iglesia, y salimos con unas emociones altas.
pero ahí mismo se queda. No, el Espíritu Santo, ese no es the role, no es el, ¿cómo se dice? Role, eso mismo, del Espíritu Santo. Es para que nosotros podamos con poder predicar la palabra de Dios. Y cuando prediquemos la palabra de Dios, vamos a ir a aquellos que están lejos, que Dios está llamando a través de nosotros. Y con el poder del Espíritu Santo, con su palabra de verdad, vamos a cambiar corazones. Y vamos a seguir trayendo a aquellos que están perdidos, aquellos que todavía están debajo de la garra del enemigo. Los vamos a traer a que entonces puedan razonar también con el Espíritu Santo y puedan dejar de ser engañados por el enemigo. Amén. Alabado sea su nombre. Y quiero leerle aquí una parte del libro del conflicto de los siglos. Perdón. Y dice aquí en el conflicto de los siglos, página 10 y 11, y ya casi estamos terminando. Dice: el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con grande potencia y señales, sí mismo como estamos viendo, como vimos en Apocalipsis 13, con señales, engaños y milagros mentirosos por espacio de 6,000 años. Esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas. Aún eso está pasando en nuestras iglesias. Y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante Él a su venida. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los días apostólicos. Es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario. No es que Dios quiere que solamente lo adoremos. Es necesario para nosotros poder saber las cosas que está haciendo el enemigo alrededor de nosotros, y así podamos con su palabra y su espíritu razonar. Así que si entendemos ahora que lo que necesitamos más es la verdad y el espíritu, ¿por qué debemos entonces pedir? Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10 y versículo 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá.
Pues si vosotros siendo malos, aquí dice Dios, Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Por qué debemos de pedir, mis hermanos? Por el Espíritu Santo. Pero no tenemos el Espíritu Santo si no tenemos la palabra de verdad. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Necesitamos regresar al estudio de la palabra de Dios. Amén. El enemigo con mucha sutileza ha impartido sus engaños, no solamente en el mundo, pero también en las iglesias. Pero por la gracia, la misericordia de Dios y su amor, Él nos ha dado de su verdad y su espíritu para desenmascarar los planes del dragón. Amén. Así que Dios ilumina a los creyentes de su pueblo para entender los acontecimientos de estos tiempos finales y así nosotros saber cómo prepararnos e invitar también a otros que se unan al ejército de Dios. Dios nos llama a predicar de su verdad y su espíritu y a aquellos que todavía están debajo de las garras del enemigo. Pero mis hermanos, estas advertencias, como digo, no son para que nosotros tengamos temor ni tengamos miedo, sino para que tengamos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros podamos seguir creyendo en su palabra, porque sabemos que su palabra es firme. Amén. Él es nuestra roca, Él es nuestro consolador. Amén. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Alabado sea su nombre.